Imagina por un momento que eres un samurái en el Japón del siglo XIX. Un guerrero que creció con un código de honor milenario con una espada que no solo representa tu poder, sino también tu identidad, tu estatus y tu vínculo con una tradición que parecía eterna. Ahora imagina que, de repente, el mundo cambia, que un gobierno nuevo te dice que ya no puedes llevar tu espada, que tu rol en la sociedad ya no existe, que tu mundo feudal ha muerto. Ese fue el inicio del fin para muchos samuráis y el nacimiento de la última gran rebelión samurái de la historia, la rebelión de Satsuma, liderada por Saigo Takamori, el hombre que sería recordado como el último samurái. En este video te voy a contar cómo surgió esta rebelión, qué la motivó, cómo se desarrolló y cómo terminó. Y también descubrirás por qué sigue siendo uno de los capítulos más fascinantes y dramáticos de la historia del Japón imperial. Quédate hasta el final, porque te prometo que no solo vas a entender el contexto histórico, sino que vas a ver cómo esta historia se conecta con temas de identidad, poder y cambio social que siguen vigentes hoy en día. Si eres amante de la historia, de las culturas guerreras y de los giros dramáticos, este es tu video. Para entender la rebelión de Satsuma tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Japón había vivido más de 2 siglos bajo el régimen del shogunato Tokugawa, un sistema feudal extremadamente rígido en el que los samuráis tenían un rol privilegiado como guerreros y como una casta administrativa. Durante siglos, el país había permanecido en un aislamiento conocido como sakoku, que impedía prácticamente cualquier contacto con el mundo exterior. Pero todo cambió en 1853, cuando el comodoro estadounidense Matthew Perry llegó a Japón con sus buques negros, exigiendo la apertura de los puertos japoneses al comercio internacional. Este choque obligó a Japón a mirar hacia afuera, y con ello nació un proceso de transformación profunda que se conocería como la Restauración Meiji. La Restauración Meiji fue un proceso político, social y cultural que comenzó oficialmente en 1868, cuando el emperador recuperó el poder político tras siglos de dominio de los shogunes Tokugawa. Bajo el lema de País rico, ejército fuerte, Japón inició una modernización a toda velocidad. Se abrieron fábricas, se introdujeron tecnologías occidentales, se reformó el sistema educativo, y, lo más doloroso para los samuráis, se abolió la clase guerrera. El gobierno Meiji eliminó los privilegios de los samuráis, prohibió que llevaran sus espadas en público y dejó de pagar los estipendios que habían sido su fuente de ingresos durante generaciones. Esto significó que miles de guerreros quedaran de pronto sin sustento y sin identidad. En medio de este cambio, un hombre destacó como una figura ambigua, a la vez defensor de la modernización y guardián de las tradiciones samurái: Saigo Takamori. Saigo había sido uno de los generales clave en la guerra Boshin, el conflicto civil que derrocó al shogunato Tokugawa y abrió la puerta a la restauración Meiji. Gracias a su liderazgo militar, el emperador recuperó el poder, y por ello Saigo fue reconocido como un héroe nacional. Sin embargo, a medida que el nuevo gobierno avanzaba en sus reformas, Saigo comenzó a mostrar descontento. Aunque apoyaba la modernización, no aceptaba la forma en que el gobierno marginaba a los samuráis. En particular, le molestaba el trato injusto hacia aquellos guerreros que habían dado su vida por la causa imperial y que ahora eran ignorados. El punto de quiebre llegó en la década de 1870. Saigo se retiró a su provincia natal de Satsuma, en el sur de Japón, donde fundó academias militares privadas para entrenar a jóvenes samuráis desempleados. Oficialmente eran instituciones educativas, pero en la práctica se convirtieron en centros de formación paramilitar y en núcleos de resistencia contra el gobierno central. El malestar crecía y en 1877 estalló la chispa que encendería la rebelión. El detonante fue un enfrentamiento entre emisarios del gobierno Meiji y seguidores de Saigo. El gobierno sospechaba que las academias eran una amenaza y trató de desarmarlas. Los samuráis de Satsuma lo interpretaron como un ataque a su dignidad y respondieron con violencia. Saigo, aunque al principio dudó,
finalmente se puso al frente del movimiento. Así comenzó la rebelión de Satsuma, que sería el último gran levantamiento samurái de la historia. En su punto álgido, la rebelión contó con unos 40.000 hombres, en su mayoría antiguos samuráis que se sentían desplazados por el nuevo orden. Al principio, las fuerzas de Satsuma lograron algunas victorias notables gracias a su disciplina y al carisma de Saigo. Sin embargo, el gobierno Meiji tenía una ventaja decisiva: un ejército moderno, organizado bajo modelos occidentales, con armas de fuego avanzadas y abundante financiación. Lo que siguió fue una serie de enfrentamientos sangrientos en los que la tradición samurái se enfrentaba directamente contra la modernidad militar. Uno de los episodios más recordados fue la batalla de Kumamoto, donde los rebeldes sitiaron el castillo de la ciudad, esperando que su prestigio como samuráis inspirara una revuelta general. Pero no sucedió. El gobierno resistió y envió refuerzos con artillería moderna que acabaron rompiendo el asedio. Desde entonces, la rebelión fue perdiendo fuerza poco a poco. La superioridad tecnológica del ejército imperial, rifles, cañones, armas modernas, resultó demasiado para los guerreros armados con espadas y fusiles antiguos. El desenlace llegó en septiembre de 1877, en la batalla de Shiroyama. Fue allí donde Saigo Takamori y unos 500 de sus hombres hicieron su última resistencia contra un ejército imperial de más de 30.000 soldados. La batalla fue brutal y desigual, un choque épico entre el pasado y el futuro. Saigo resultó herido en combate y, según la tradición, pidió a un compañero que lo ayudara a cometer seppuku, el suicidio ritual samurái. Aunque algunos historiadores debaten si realmente fue así o si simplemente murió por sus heridas, lo cierto es que su figura quedó envuelta en un aura legendaria. La muerte de Saigo Takamori simbolizó el fin de la era de los samuráis. Con ella, el gobierno Meiji consolidó su poder y completó la transición hacia un estado moderno, centralizado y militarizado al estilo occidental. Sin embargo, lejos de ser olvidado, Saigo fue reivindicado como un héroe. Apenas unos años después, el mismo gobierno que lo había derrotado lo rehabilitó póstumamente, construyendo estatuas en su honor en Tokio y en Kagoshima. Incluso el emperador mostró respeto hacia él, lo que consolidó su imagen como un patriota que había luchado por sus ideales. Hoy en día, la rebelión de Satsuma sigue siendo recordada como una de las páginas más dramáticas de la historia de Japón. Representa ese choque inevitable entre tradición y modernidad, entre la lealtad a un código antiguo y la necesidad de adaptarse a un mundo que cambiaba a toda velocidad. Saigo Takamori se convirtió en un símbolo no solo de la resistencia samurái, sino también de la dignidad ante el cambio. Su vida ha inspirado libros, series y películas, entre ellas El último samurái, que, aunque es una versión muy occidentalizada, refleja en parte ese espíritu de lucha y tragedia que rodeó a la rebelión de Satsuma. Contar esta historia es importante porque nos ayuda a entender que los procesos de modernización no siempre son lineales ni pacíficos. Japón se transformó en una potencia mundial gracias a la era Meiji, pero esa transformación tuvo costos enormes. Miles de samuráis quedaron sin propósito, y muchos de ellos encontraron la muerte en batallas como la de Shiroyama. Al mismo tiempo, la rebelión muestra que incluso en medio de la derrota, las ideas y los símbolos pueden sobrevivir. Saigo Takamori perdió la guerra, pero ganó la inmortalidad como leyenda. Y aquí quiero que pienses conmigo. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de esos samuráis? ¿Hubieras aceptado el cambio y buscado adaptarte a un mundo nuevo? ¿O hubieras empuñado tu espada para defender el honor de tu clase, aunque eso significara la derrota segura? Esa es la pregunta que la rebelión de Satsuma nos sigue dejando hoy, y es también la razón por la que esta historia sigue cautivando a millones de personas alrededor del mundo. Si te ha gustado esta narración sobre la rebelión de Satsuma y el último samurái, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias sobre Japón, los samuráis y los momentos más fascinantes de la historia universal. Déjame en los comentarios qué opinas de Saigo Takamori
¿Un héroe? ¿Un rebelde? ¿Un traidor? ¿O simplemente un hombre atrapado en el cambio de los tiempos? Yo los leo a todos. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo juntos cómo el pasado sigue iluminando nuestro presente.